El Talón de Hierro. Bueno, creo que el ejemplo de Gaza y todo el dolor que está provocando en el mundo, las olas de repudio, se pueden vincular también con otro de los conceptos que recorre no solo este libro, sino la obra en general del Harvey, de la geografía radical, que es el de acumulación por desposesión, ¿no? De alguna forma, quizás es más conocido el término que por cómo circula en los movimientos políticos, socioambientales, etcétera, es algo que ha trascendido, pero quizás cuesta más comprenderlo conceptualmente o cuál es el sustrato, ¿no? Hay algo que está planteado en general de decir, bueno, miren, hay un capitalismo, que es el del que venís hablando vos, que en general busca todos estos mecanismos para ampliar su margen de ganancia, ¿no? Pero, de alguna forma, eso no necesariamente lo logra, y entonces empieza a captar progresivamente algo que en los orígenes del capitalismo quería eliminar, que son las rentas, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto en concreto en el mundo? Bueno, claro, ahí hay que ver un poco cuáles son las formas, digamos. Claro. Podemos remontarnos a los orígenes del capitalismo, una acumulación originaria de capital, ¿no es cierto? La acumulación originaria. Que bueno, quienes dicen, bueno, la acumulación originaria sigue ocurriendo o no, pero bueno, es cierto que hubo una acumulación originaria en los centros del capitalismo europeo, en lo cual justamente la explotación de la plata y el oro de América cumplió un papel importantísimo, no lo olvidemos, pero bueno, luego, cuando arranca, digamos, esta maquinaria del sistema capitalista, lo que tradicionalmente más se estudió y a lo largo de la historia ha tenido muchísima fuerza, bueno, fue la contradicción, el mecanismo clásico de la apropiación de la plusvalía de los trabajadores, ¿no es cierto? Es decir, la reproducción ampliada del capital, en donde el capital se apropia de la plusvalía del trabajo generado. Pero esa plusvalía necesita llegar al momento de la realización de la ganancia, ¿no es cierto? Y muchas veces a lo largo de la historia, y particularmente en las últimas décadas, en las 3-4 últimas décadas del siglo XX, lo que llevamos del XXI, ha habido, digamos, se ha verificado aquello que tantos, digamos, analizaban a nivel teórico y práctico, que es la progresiva disminución de la tasa de ganancia, ¿no es cierto? Entonces, un capitalismo donde la tasa de ganancia tienda a desaparecer o inclusive desaparezca por completo, es una contradicción en sí mismo. El capital necesita reproducirse. Si no se reproduce, deja de ser capital. Entonces, una de las vías por las cuales justamente los grandes capitalistas mundiales han encontrado una manera de seguir acumulando capital fue justamente esta, explotando, no simplemente, no recurriendo no solamente, hay una discusión, no es que una cosa implique la desaparición de la otra, no es que la acumulación de plusvalía haya desaparecido, sino que se le agrega, en pos de obtener esa ganancia o ese crecimiento del capital, la desposesión, ¿no es cierto? ¿La desposesión de qué? Y la desposesión puede asumir muchísimas formas. En realidad, por ahí, digamos, desposesión es un término que utilicemos demasiado en español. Por ahí yo prefiero llamarle despojo, me suena más común llamarle despojo, porque eso es un sinónimo, ¿no? Pasa que en inglés es dispossession. Harvey lo escribió de esa manera y por eso, bueno, la traducción más directa salió dispossession. Pero la disposesión puede ser tanto de lo material, puede ser, por ejemplo, el término más recontracomún que conocemos en nuestra Argentina, en Mendoza y en nuestra América respecto de los bienes naturales comunes, es el saqueo. O sea, la gente en la calle, al que está en la marcha, yo no le voy a ir a hablar de la acumulación por desposesión, pero le digo el saqueo, del saqueo de los metales, el saqueo de la fertilidad del suelo, el saqueo de los bosques, y lo va a entender.
básicamente es una de las formas que puedas asumir la acumulación por desposesión, ¿no? Es decir, en donde directamente le arrebato a una sociedad, a un grupo social, a una comunidad indígena, digamos, expresado en el territorio de la manera que queramos, aquello que todavía tiene, los activos que tiene. Esa acumulación por desposesión también puede ser, por ejemplo, en los ámbitos urbanos. A ver, por ejemplo, la famosa crisis, la gran crisis del 2008-2009, ¿sí? Digamos, uno de los principales disparadores de la crisis financiera mundial del 2008-2009 fue justamente la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, que implicó la desposesión, es decir, que un montón de gente, millones de estadounidenses que tenían hipotecadas sus casas, ¿sí? Terminaron con el monto de su deuda disparado a las nubes, la casa absolutamente devaluada y teniendo que entregarla. Es decir, la pérdida de la casa que ellos tenían hipotecada fue un método de acumulación por desposesión. ¿Por qué? Porque entonces hubo grupos capitalistas que por chauchas y palitos se apropiaron de un enorme valor inmobiliario que luego, poco tiempo después, lograban vender a un precio muchísimo mayor. Es otro ejemplo de acumulación por desposesión, es decir, puede asumir muchísimas formas, ¿sí? Así que claramente creo que esto, a ver, inclusive pensando un poco, dándole quizás una vuelta de rosca, el famoso RIGI, que estamos tan resistido desde los movimientos sociales, desde algunos partidos políticos. El régimen de inversiones de Milei. El régimen de incentivo a las grandes inversiones de Milei, ¿sí? Justamente es una forma, a mi modo de ver, es también una forma o una herramienta para favorecer la acumulación por despojo, digamos, en donde grandes capitales, muy grandes capitales argentinos y principalmente transnacionales, se les otorgan una enorme cantidad de privilegios para que justamente profundicen, poner mucho más a disposición los bienes comunes de la Argentina para justamente proceder a la acumulación por despojo, ¿no es cierto? Es decir, es expandir y profundizar lo que ya existía desde hace 30 años para la minería metalífera, bueno, llevarla adelante para un montón de otro tipo de actividades en donde la sociedad argentina y particularmente los habitantes de muchos territorios se van a ver despojados de sus bienes comunes, ¿no? Y uno de los mecanismos de la acumulación por despojo implica no solamente el saqueo, el arrebato, sino la degradación de las condiciones de vida. Cuando yo tengo una comunidad, una sociedad que trabaja, vive de determinada manera, no digo en la gran riqueza y la gran abundancia, pero desarrolla un determinado modelo de producción agrícola que decidió, que eligió, que fue cambiando a lo largo del tiempo, pero con la cual puede vivir, y de repente vienen grandes inversiones que trastocan por completo ese escenario, sin su consentimiento, sin preguntarles nada, también implica un despojo no solo material, sino de su ambiente, de sus condiciones de vida y de un despojo hasta inclusive cultural, una destrucción de su organización social y de su cultura.